Daros la bienvenida a este Palau Macaya, Caixa Forum Macaya, y la semana pasada vino la directora general de la UNESCO, Odrea Soleil, y es el primer International Center of Social and Human Science, Centro Internacional de Ciencias Sociales y Humanas. Yo daros la bienvenida en nombre del presidente Fainé a un acto, presidente de la Fundación La Caixa y persona que se quería mucho y quiere mucho a Josep Piqué. En esta presentación de la revista Política Exterior, El mundo que nos viene en homenaje a Josep. Yo recuerdo a Josep porque yo de jovencito trabajé en la Generalitat de Cataluña, director de protocolo y relaciones internacionales. Serén Florensa era el secretario general de Comercio, Josep era el director de industria. Coincidíamos y desde muy jovencito siempre hemos seguido constantemente las mil y una historias. Luego con el pacto con Aznar, fue el ministro de Exteriores, y en tantos viajes que coincidíamos con él y con Josep. Persona de compromiso, inteligente, perseverancia, buscaba siempre soluciones, siempre con una sonrisa, siempre pactando y siempre inteligente en modos y formas. Era una persona que siempre escolti, truqui al Piqué, el presidente. Y siempre con una relación, siempre buscaba soluciones con una sonrisa. Nunca veías que fuese una persona complicada, en todo lo contrario. Mira que en todos sitios, obviamente, siempre hay personas agrias, pero Josep era todo lo contrario, Gloria, todo lo contrario. Luego tengo una experiencia porque cuando yo jugaba rugby también, ¿no? Y tenía siempre muchas lesiones. Fui capitán de la selección española de rugby. Cuando me lesionaba, iba al Hotel Sofía, que había una piscinita, y con él siempre coincidía, iba allá. Entonces, cuando hacíamos carreras, yo como era más lento, era más ágil, pero siempre cuando hacíamos carreras de 100 metros, luego nos jugábamos una cerveza, pero cuando él me ganaba le cogía el pie y los tiraba para atrás y seguíamos rectos, ¿no? Pero una persona extraordinaria. Y una persona humanista. Creía en la Fundación La Caixa. La Fundación es algo muy especial. Es una fundación que tiene un grupo industrial que se llama Criteria, con el primer Banco de España, con la primera gasística energética de España, con diferentes empresas donde todos los beneficios van a obra social. Esto es único en Europa y con una vitalidad excelente. Hoy el presidente Fainé está en Bangkok, en el World Safe Bank Institute, que es una federación de cajas mundiales, para hacer una fundación internacional, para exportar lo que se hace en la fundación, lo que hacemos aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, esta fundación única, de poderlo hacer a nivel internacional. Y Josep creía en esto, creía en este humanismo y que las empresas fuesen humanistas. Las empresas crean en las personas, porque en esta casa nos ocupamos de las personas. No hablamos de drones ni hablamos de política, sino hablamos de cómo solucionar los problemas de las personas, de que no hayan desigualdades y de estar al lado de las personas y acompañarlas a lo largo de su vida. Muchas gracias y disfrutar de este acto emotivo. Venga, chao. Muchas gracias, Sergi, por esta amable bienvenida al Palau Macaya. Gracias también por introducir lo que es parte del motivo por el que nos reunimos esta tarde aquí, que es el homenaje a Josep Piqué. También vamos a presentar en esta mesa redonda el número 218 de la revista Política Exterior. Y Política Exterior, como todos ustedes, todos vosotros sabéis, estuvo siempre muy vinculada a Josep Piqué, que no solamente la dirigió durante 2 años, sino que fue el impulsor de la fundación que hoy, con él ya
tristemente desaparecido, sigue haciendo posible que política exterior salga adelante. Para ello contamos con 4 personas que no solamente han sido y son importantes para política exterior, sino que han tenido una relación en algún momento especial con Josep Piqué. Voy a empezar por orden para que no haya duda de favoritismo. Tenemos a Senén Forensa, que es el director general del Instituto Europeo del Mediterráneo, Cristina Gayach. Solo voy a decir los últimos cargos porque si no nos pasamos aquí toda la tarde. Ha sido secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica, ha sido también secretaria general adjunta de Naciones Unidas. José María Areilza, que es actualmente el director de la revista Política Exterior y que es también profesor de SADE, y Javier Parrondo, que seguro que todos conocéis porque es el director de Casa Asia. Antes de meternos en materia, y el tema, como habéis visto, es realmente ambicioso, está a la altura de lo que era Josep Piqué, el mundo que nos viene. Ahí es nada, en una hora no lo vamos a resolver, pero esperemos que dejemos algunos trazos que nos lleven a pensar y a reflexionar sobre ello. Pero antes de entrar directamente en el asunto, sí que me gustaría que cada uno de los aquí presentes rememorara en qué punto o de qué forma Josep Piqué fue importante para la institución para la que trabajan o para las labores que ellos desempeñan. Y aquí voy a romper el orden porque voy a empezar con Cristina, ya que su vínculo, digamos, con el señor Piqué está muy relacionado con la actualidad, porque tiene que ver con esa crisis tremenda que estamos viviendo en Gaza, con el conflicto, el largo conflicto israelo-palestino y la guerra que hoy se vive en la zona. Cristina, por favor, cuéntanos cómo fue ese primer contacto y qué supuso para tu trabajo. Muchas gracias, Ángeles. Un placer estar aquí, de verdad. Muy buena tarde a tothom. Y mira, yo voy a recordaros un momento que en el fondo es un proceso, pero el momento es exactamente ahora hace 22 años, abril del 2002. En ese semestre, del 1 de enero al 30 de junio, España presidía la Unión Europea y nuestro ministro de Exteriores era Josep Piqué. Y yo, afortunadamente, estaba trabajando en la Unión Europea con el alto representante Javier Solana. Pues en abril del 2002, Josep Piqué fue capaz de congregar en Madrid a lo que le llamábamos los 4 grandes actores que en ese momento estaban avanzando en algo que ahora nos parece imposible, que es un proceso de paz en Oriente Medio. El famoso cuarteto, que incluso le llegamos a llamar Cuarteto de Madrid, que era ni más ni menos Estados Unidos, representado por el secretario de Estado Colin Powell, Naciones Unidas, representada por el secretario general Kofi Annan, la Unión Europea, representada por el alto representante Javier Solana, y Rusia, representado por el ministro Lavrov, se reunieron en Moncloa para poner en marcha un plan. El plan que, con el tiempo, debía de cumplir la visión del cuarteto y encauzar un proceso de paz. Y puedo deciros que se había preparado con anterioridad, con reuniones previas, sobre todo me acuerdo unas de Naciones Unidas, etcétera, pero que esa reunión en Madrid fue realmente extraordinariamente importante. Lamentablemente, ¿quién nos diría 22 años después que todo ese proceso que era esperanzador pues no nos llevó? Pero Josep lo lideró en un momento clave. Yo creo que es una lección de que en estos momentos de incertidumbre, de guerra, de tremendo desasosiego que no sabemos a dónde nos llevará, sí podemos recordar un momento en que hubo una construcción política muy importante con la plena participación de la Unión Europea y en el caso de España liderado por el ministro Piqué. Gracias, Cristina. Senén, ¿qué tuvo que ver Piqué con el Instituto Europeo del Mediterráneo? Mucho, porque es Josep Piqué con el presidente Pujol el que le da la forma actual. Es decir, hay un momento dado en que él primero toma la iniciativa, eso lo contra luego Javier, de instalar en Barcelona Casa Asia, porque él quería marcar esa prioridad de Asia.
y según los que me cuentan, los que estaban entonces en la presidencia con el presidente Pujol, pues Pujol dijo, oye, este modelo que están implantando en Casa Àsia de un consorcio es mucho mejor para el IEMET también, vamos, para lo que entonces estuvo catalán para el Mediterráneo, vamos a ver si lo organizamos de esa manera. Y así se hizo, obviamente siempre en esa actitud positiva de Piqué, y inició, pues bueno, entonces pasó a ser además vicepresidente de la Junta de Gobierno y ha seguido pues muy de cerca las vicisitudes de la Casa. Mi relación con él obviamente venía de mucho antes, lo ha mencionado Sergi Logni, cuando estábamos juntos en esos años 80, que ya es decir, hace algunos añitos, y luego pues hemos ido haciendo muchas cosas a lo largo del tiempo, pero en los últimos tiempos, tengo que decir, una de las cosas que hemos hecho, nosotros tenemos una asociación tradicional desde el IEMET, por eso me preguntabas qué tiene que ver Josep Piqué, con política exterior. Y bueno, pues hemos encontrado en estos últimos años un partner fantástico, ya lo venía siendo, política exterior, con Darío Valcárcel, pero él tomó el relevo y hemos seguido editando con ellos. Como decía el otro, vengo a hablar de mi libro, yo no soy autor en este número y por tanto lo puede hacer la revista Política Exterior, que coeditamos IEMET y Política Exterior, es una revista sobre mundo árabe. Y por lo que sé, y algunos de los colaboradores de Política Exterior aquí lo podrían decir, una cosa de las que hizo los ultimísimos días antes de que ya, pues, en fin, fuera desapareciendo, fue revisar el último editorial que habíamos preparado para, en fin, hacerle una revisión final antes de mandar la imprenta, con lo cual pues esa relación que empezó hace tantos años ha continuado, bueno, y tengo que decir que continúa al día de hoy, es como si estuviera aquí, porque realmente pues seguimos un poco haciendo muchas de las cosas que él había iniciado, y por tanto es un acto pues con mucho sentido y pues también, como antes decía Sergi, con mucha emotividad, porque son muchos años de hacer cosas juntos en muchos ámbitos, ¿no? Una anécdota, si me permites, porque esto quizá le retrata de las muchas que podría contar. Siendo el ministro de Exteriores, el primer viaje que hizo a Túnez como tal, yo era el embajador de España allí en ese momento y bueno, pues nos conocíamos de aquí de Barcelona y de otras cosas. Fui a recibirle al aeropuerto y mientras íbamos en el coche oficial, pues desde el aeropuerto a la embajada y tal, y yo le pregunté, bueno, oye, Josep, y ahora como ministro de Exteriores, ¿qué tal te va? ¿Cómo lo ves eso? Y me dio una respuesta que es la que no me esperaba, pero que le retrata de cuerpo entero. Porque me dijo, hombre, nunca había tenido que estudiar tanto como ahora. Claro, él originariamente procedía del mundo académico. En esa época que estamos juntos aquí, él venía a ser profesor titular de Teoría Económica, yo profesor titular de Estructura Económica Internacional, él aquí en Barcelona, y estaba en la Complutense. La ley de incompatibilidades nos separó de la universidad, no seguimos esa trayectoria, que a lo mejor hubiéramos hecho mejor en seguirla, no lo sé. Pero decía, claro, es que me ponen cada día encima de la mesa, conforme van viniendo un ministro, una visita, tal, un dossier que cada dirección general ha metido ahí un capítulo, y él se los estudiaba todos, cada día, conforme se los iban poniendo encima de la mesa, ¿no? El anterior ministro, el querido ministro Matutes, todo el mundo decía que Matutes tocaba de oído. Pero claro, venía, ya había sido comisario de Asuntos Exteriores en la Comisión Europea, había sido europarlamentario, etcétera, aparte de alcalde de un sitio tan internacional como es su Mahón, digo Mahón, no, perdón, en Baleares, ¿no? Y claro, se lo sabía. La gente que venía a verle a Matutes ya los conocía hacía años y tocaba de oído. Pero Josep, que también se lo sabía, como venía del mundo académico y no de jugador del español, se lo estudiaba cada día todo. Eso le definía mucho, como ministro. Enlazando con lo que dices, Javier, ya sabemos que Josep Piqué fue el impulsor de Casa Àsia, pero tú has escrito un artículo especialmente en este último número en el que presentamos hoy, en el que hablas del legado asiático de Piqué. ¿Podrías, porque yo creo que esto se vincula mucho con esa actitud que él tenía de profundizar, ¿no? Gracias, Ángeles. ¿Se oye? Gracias, Ángeles, y un placer estar aquí. Efectivamente, entre los numerosos legados
de Piqué hay uno que tenemos muy presente los que nos dedicamos a la diplomacia, que es ese legado asiático. Él se dio cuenta al llegar al Ministerio de Exteriores que las áreas naturales de nuestra presencia en el exterior eran Europa, por razones obvias, ese es nuestro marco de referencia fundamental, norte de África y Oriente Próximo e Iberoamérica, pero que Asia y el Pacífico no estaban en el imaginario de esa política exterior española, a pesar de que había razones lo suficientemente sólidas como nuestra presencia histórica en Filipinas que justificaban incrementar el perfil asiático de la política exterior española. Así que el despliegue que hizo, en términos, en primer lugar, diría de marcos. En el año 2000 se lanza el primer plan para Asia y el Pacífico, al que le siguieron otros tantos. Puso en el mapa el continente asiático y lo hizo no solo con declaraciones políticas, sino con un despliegue diplomático y consular, y de ahí la apertura de nuevas embajadas en la zona, de consulados, pero sobre todo de sacar a la política exterior española de su zona de confort y de hacer de Asia un continente que estuviera en nuestra proyección internacional. Y vinculado con esto, Ángeles, un concepto que hoy en día está consolidado, pero que en aquel entonces apenas se vislumbraba, que era el concepto de diplomacia pública. Hoy en día la diplomacia no se concibe como un ejercicio de gobierno a gobierno, sino que están involucrados muchos más actores. Las casas, y en particular Casa Asia, introduce ese vector de diplomacia pública en la proyección exterior de España y de Cataluña en el exterior, en el sentido de que el modelo de Casa América que se crea en 1992, como saben, a raíz del 500 aniversario de la llegada de Colón al continente americano, pues se considera un modelo de éxito, como ha destacado Senén, bajo el formato de consorcio público. Pues bien, eso se replica en el caso de Asia con Casa Asia, que es la segunda que se crea. Le siguen Casa Árabe, con sede en Madrid, pero con una subsede en Córdoba, Casa Mediterráneo con sede en Alicante, Casa África en Las Palmas y, por último, para vehicular la relación con el mundo judío, el Centro Sefarat Israel. O sea que con ese legado asiático que todavía se percibe, porque hoy en día Asia está normalizada en la política exterior española, no debemos olvidar esa segunda vertiente de diplomacia pública con la red de casas, 6 casas que complementan la política exterior española. Gracias. José María, me voy a aprovechar de que eres el director de la revista y te voy a hacer 2 preguntas en una. Lo primero, que nos expliques esta portada tan original, qué es, quién es, y después, ¿qué tiene que ver el tipo de letra que habéis utilizado en esta revista, ese cambio, con Josep Piqué? Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, Es un placer estar aquí con tan buenos amigos. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que sentís muy cerca a Josep. Y para contestarte, simplemente quería empezar diciendo que Josep Piqué ha sido un gran editor de política exterior y de alguna manera su legado es lo que nos lleva adelante hoy en día. Tuvimos la suerte de tenerle 3 años como editor. Cuando lo perdimos justo hace un año, los que estábamos con él en el consejo de la revista, Gaspar Atienza, hoy presidente de la Fundación Análisis de Política Exterior, y otros amigos, pensamos que teníamos un deber de seguir adelante, que esta revista, tal y como la había concebido en su día Darío Valcárcel, Rafael Atienza, Josep Piqué, tenía que servir a los intereses de España en el exterior, tenía que seguir teniendo la capacidad de juntar voces plurales, con mucho rigor intelectual, con honestidad, para hablar de nuestros valores, nuestros intereses, como un Estado miembro de la Unión Europea que se proyecta al exterior. Y por lo tanto, en un año creo que la revista ha renacido con esa inspiración de Josep, que nunca nos deja. Hemos hecho cosas que estoy seguro que él con indulgencia aprobaría. Por ejemplo, la última parte de la revista se llama Leer más, que es un homenaje a una frase muy suya, ¿no? Hay que leer más, hay que mirar mapas. Hay una sección que se llama Mirar un mapa.
porque la geografía siempre está, como decía él. Hemos aumentado el número de reseñas, hemos introducido reseñas de películas, de exposiciones y además, y contesto a tu doble pregunta, hemos cuidado las portadas para que intenten siempre tener un único tema. En este caso, nuestro portadista, Juárez Casanova, que es una pareja, ha intentado hacer una caricatura cariñosa, yo creo muy cuidada del propio Josep, mirando un mapa, mirando en concreto el estrecho de Malaca, un área del mundo que siempre calificaba del centro de gravedad del mundo, y empezaba muchas de sus charlas y conferencias hablando del estrecho de Malaca. También en este número, en el 218 de esta revista, hemos cambiado la tipografía y hay un guiño clarísimo a la figura de Josep. Hemos elegido una tipografía creada por un barcelonés que también vive en el Pirineo de Lleida, Andreu Valius, un gran diseñador muy reconocido internacionalmente, y se llama la tipografía Pradell. Para los curiosos, Eduardo Pradell nació en 1721 en Ripoll, fue un grabador, un artesano y con unas cualidades tan destacadas que el marqués de la Mina, el capitán general de Cataluña, se lo recomendó a Carlos III para la imprenta real de Madrid. Llegó a Madrid sin saber castellano, revolucionó la tipografía oficial, la puso al servicio de la proyección de España, de esa España ilustrada, que se abría a las ideas nuevas, ¿no? Y está considerado el mejor tipógrafo del 18. Pues la tipografía Pradell, a partir de ahora, que es especialmente legible y que también es un homenaje más de los que le debemos a Josep Piqué. Este homenaje, este número, tiene además el título de su libro, que publicó en Ediciones Deusto en 2018, El mundo que nos viene. Hemos recogido algunas de sus preocupaciones, que eran muchísimas, porque era un hombre del Renacimiento, con su triple trayectoria política, empresarial, intelectual. Y hemos querido realmente dejar muy claro que él sigue su espíritu alentando este proyecto. Termino diciendo una cosa. Política Exterior se ha quedado sin editor y quien edita realmente Política Exterior es la fundación que él creó y que ahora preside Gaspar Atienza. Es decir, es un proyecto colectivo y todos nos sumamos a esa fundación que él creó, que es la editora de la revista. Muchas gracias. Pues creo que ahora vamos a pasar a la parte fácil de la tarde, el mundo que nos viene. Y antes de haceros algunas preguntas concretas, me gustaría que cada uno de vosotros me dijera qué reto identifica como el más acuciante en ese mundo que nos viene y por qué, de una forma muy breve, si puede ser 2 o 3 frases. Por favor, Senén, si quieres empezar. Bueno, yo me imagino que va a haber una cierta distribución aquí de las preocupaciones, porque si todos decimos que nos preocupa Gaza, pongo por caso en este momento, pues será un poco reiterativo. Con lo cual, pues voy a distanciarme un poco de eso, aunque obviamente, ya que me ocupo del Mediterráneo, no puedo escapar mucho de ahí, ¿no? Pero yo diría que dentro de la enorme preocupación en estos momentos es que la sobrereacción al acto terrorista de Hamás, que significa la destrucción de Gaza, nos lleve, como ha dicho el propio presidente de Estados Unidos, Biden, diciéndole al primer ministro Netanyahu que por favor no repitieran, lo dijo ya a los 15 días de iniciada la acción militar en Gaza, no repitieran el error descomunal, dijo el propio presidente Biden, que Estados Unidos había cometido, no con la primera reacción al ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, que fue con permiso de con aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una coalición internacional de verdad, etcétera, sino el exceso de reacción que vino después con la invasión de Irak, que inició un ciclo de violencia e inestabilidad en todo, con epicentro en el mundo, en Oriente Medio, pero que repercutió en todo el mundo. Vamos, en Casablanca, en Atocha, en París, obviamente mucho más todavía en el mundo árabe. Y por tanto la gran preocupación es esta, ¿no? Si a esto le añadimos las complicaciones con el otro vecino un poco más allá de Irán, la cosa se puede complicar todavía más, ¿no? O sea, la preocupación en estos momentos es, digamos, que ese exceso de reacción traiga consigo el inicio de un ciclo de 20 años otra vez
de inestabilidad y violencia, con epicentro en Oriente Medio, pero que repercute en todo el mundo. Y que además tiene otra consecuencia adicional para nosotros, europeos o occidentales, digamos, ¿no? Y es que mete una cuña, por desgracia, enormemente potente entre Europa o Occidente en general, con toda esa parte del mundo y con esa cosa del Global South que llevamos ahora. No te dejo seguir porque te adelantas a mi guión. Ya me estoy metiendo donde otros. Muchísimas gracias, Enel. Cristina, ¿cuál sería el reto que tú...? En el océano, no mar, océano de preocupaciones, que son muchísimas, para mí hay una estructural que debemos de abordar y es la que a mí me da mucho miedo, y es que el sistema multilateral está tan débil que no permite generar energía para gestionar mejor el caos actual. O sea, debilidad del sistema, gestión del caos y liderazgo en un mundo en que nuestras instituciones globales están muy débiles. José María. De una manera distinta, pero parecida a decir lo que ha dicho Cristina, es que el mundo ha dejado de tener como imperativo compartido la prosperidad global y nos hemos movido hacia un mundo en el que la seguridad concebida desde el punto de vista nacional es el imperativo y por lo tanto es un mundo dividido, un mundo que choca. Y la pregunta ahí es qué va a pasar con el futuro de la democracia, de las democracias, con nuestra contribución, ¿no?, a un mundo basado en reglas, inspirado en valores, en principios. Es muy importante la reflexión sobre qué va a pasar con la primera democracia del mundo, Estados Unidos. Madeleine Albright decía que seguían siendo una nación indispensable. Yo creo que hay que empezar a hablar de los aliados indispensables, porque Estados Unidos primero se está replegando y sin aliados indispensables europeos y también en el Pacífico no va a poder organizar, proveer de estabilidad global suficiente a este mundo que entra en una era de incertidumbre pavorosa, ¿no? Javier. En mi caso, yo me centraría como gran desafío en cómo gestionar el desplazamiento del eje de poder de un ámbito euroatlántico al asiático. Y no es porque trabaje en Casa Asia, pero vemos, sobre todo con la rotundidad de datos como el PIB mundial, demografía global, clases medias, que el vigor, el ascenso de Asia y del Pacífico, y en particular de China, se impone con rotundidad. Así que cómo gestionar ese desplazamiento y cómo responder al desarrollo de los últimos años de China y más recientemente de la India. Y aquí, para ser muy breve, cuando hablamos de auge, y es el término que yo he empleado, posiblemente deberíamos emplear más correctamente el concepto de convergencia, porque si vemos la evolución del comercio mundial desde que existen relaciones entre los pueblos, India y China siempre han ocupado el centro de ese espacio, han ocupado el grueso del comercio mundial. Así que, de alguna manera, lo que ha sido un paréntesis es desde la revolución industrial hasta nuestros días. Pero realmente China y la India, más que ascender, están ocupando el papel que históricamente siempre han tenido. Veo que en el fondo están convergiendo vuestras preocupaciones, están todas ellas muy relacionadas, así que voy a intentar que vayamos un poco más en profundidad en algunos aspectos. Por ejemplo, Cristina, yo te preguntaría que de esa experiencia que tú has tenido en la ONU y como secretaria de Estado de Exteriores, ¿qué crees tú que se ha roto entre Occidente y los países que antes llamábamos emergentes o en vías de desarrollo, que se llaman sur global, entre los que se encuentran muchos de América Latina, los que aquí llamamos países hermanos, pero tratamos a veces no como hermanos, sino como vecinos mal avenidos? ¿Qué se ha roto que impide que haya una convergencia, por ejemplo? Yo creo que se han roto muchas cosas y una de ellas es la confianza. Es decir, una serie de acciones y posicionamientos que los países del sur global han visto como totalmente incoherentes y que por tanto no debemos de sorprendernos al verlos que se alejan de nosotros, ¿no? Y yo creo que un elemento importante es el posicionamiento de algunos países muy importantes de la Unión Europea en el conflicto
entre Israel y Gaza, que no se compadece, por así decirlo, a la vista de este sector de países menos desarrollados, con la posición tan firme que ha tenido toda la Unión Europea con respecto al apoyo a Ucrania, ¿no? De ahí viene la singularidad de la posición española y de muy poquitos otros países, es muy bien recibida en estos sectores. Por tanto, incoherencias, desconfianzas y yo creo que también es muy percibida Europa desde estos países en una Europa más fortaleza que nunca. Yo creo que nuestras políticas migratorias, por mucho que debemos de protegernos, debemos de asegurar que los flujos sean sobre todo flujos de migración regular, etcétera, pues respondemos de una manera egoísta. Aunque algunas veces sería más egoísta que viniesen más migrantes, ¿no? Pero en todo caso, desconfianza, percepción de egoísmo, percepción de incoherencia, todo eso nos aleja de muchos países del sur global. Senen, yo creo que todos compartimos la preocupación que tú has expresado de que el problema que hay hoy en día en Gaza, más allá de la situación terrible humanitaria, desencadene una mayor violencia, pero incluso ampliando el foco, de alguna forma el mundo que nos viene para nosotros europeos y para nosotros españoles es el Mediterráneo que nos viene con esas oleadas de migrantes, ¿no? Las sequías, el cambio climático, las dictaduras empujan a gente que de otra manera no se hubiera planteado jamás abandonar sus casas, sus poblaciones, a meterse en pateras en ese Mediterráneo que compartimos de alguna manera. ¿Qué se les puede ofrecer? ¿En qué se les ha fallado? ¿Cómo se puede solucionar y hacer ahí puentes? Sí, vamos a ver. En primer lugar, el tema de las pateras, porque es que yo convengo en que es una imagen fuerte y, por tanto, es la que recogen los periódicos y los medios y las televisiones y tal, ¿no? Pero de toda España, de lejos, por donde más inmigración ilegal entra es por Barajas, donde deben entrar más o menos todos los días un número de inmigrantes ilegales, bueno, que se quedan luego como ilegales, superior a los que entran todo un año por las pateras. Pero claro, esa imagen no vende, ¿no? Con lo cual hemos de poner las cosas en su término y ver que, bueno, pues eso, lo que decía antes Cristina, en realidad, gracias a Dios que existe esa inmigración, porque, vamos, de todos los que estamos aquí seguro que tenemos gente en nuestra familia, porque son muy jovencitos o porque son muy mayores, nos ayudan a cuidarlos, gente que ha venido de Paraguay o de Marruecos o de no sé dónde, ¿no? Y en nuestras industrias y en nuestros servicios y en nuestros restaurantes pasa parecido. Con lo cual ahí hay unas complementariedades norte-sur y en concreto en el Mediterráneo. Entonces, antes yo decía al terminar, respondiendo a la pregunta anterior, que la situación actual en Gaza y esa sensación del double standard, ¿no? de que perciben los países que son nuestros socios en el norte de África, en el sur y este del Mediterráneo, se están distanciando de nosotros por esas cuestiones en concreto. Claro, en todo el mundo árabe, desde aquí no lo estamos viendo, pero las imágenes que todos vemos todos los días por televisión de lo que sucede en Gaza, por ejemplo, bueno, hace que la calle árabe, que se suele decir, esté hirviendo. O sea, la juventud, sobre todo en el mundo árabe, no solo en Gaza, obviamente, pero en todo el mundo árabe, bueno, pues es que contemplan eso y estado de irritación, de rabia, llámalo como quieras, va aumentando, con lo cual hace más difícil la puesta en aplicación de ese gran proyecto que es la Asociación Euromediterránea, que es el único, no el único, pero el mejor camino para el progreso de esos países, porque están ahí
enfrente del gran mercado europeo, donde tienen ya facilidades para exportación, pero tenemos que conseguir que haya una cierta paz y estabilidad para que pues, puedan fluir de verdad las inversiones. Hay una serie de complementariedades. Ahí sobra mano de obra, aquí falta, los turistas que les van allí son europeos, los capitales productivos también, etcétera, ¿no? Las remesas que les llegan vienen de Europa, sus exportaciones van al 70% hacia la Unión Europea, con lo cual es una enorme cantidad de complementariedades que en teoría hace fácil que una asociación euromediterránea debiera de funcionar correctamente. Pero esa inestabilidad, durante el primer decenio de lo que llamábamos el proceso de Barcelona, cambió bastante, pero no suficiente. Es decir, Marruecos, el país que más ha progresado, yo creo, en estos últimos 30 años. En los 10 años anteriores, en los años 90, estaba creciendo al 1,5%, más o menos. En el siguiente decenio, que es cuando ya se pone, a partir del 2000 más o menos, cuando se pone de verdad en aplicación todo lo firmado a partir del 95, pasó al 3,5%. Era una mejora importante. El problema es que no es suficiente. Porque para ser un tigre del sudeste asiático necesitas crecer durante más de 15 años a un 6,5, un 7% como mínimo. Y entonces eres un tigre. Por cierto, eso es lo que sucede previamente en Japón en los años 60 y en la España del 600 también, a base de horas extras y de la gente trabajando. Pues esa es una verdadera revolución y eso es lo que no se ha producido, pero podría producirse si no hubiera esas disturbances, digamos, ¿no? O sea que, digamos, yo creo que la preocupación del mundo actual es que, además, esos estados de opinión generados por algo tan grave como lo que están viendo todas las noches en Gaza, y esa comparación del double standard que decía Cristina, es evidente, ¿no? Es claro, se moviliza toda Europa de inmediato, mandando todo tipo de armamento, todo tipo de, etcétera, de ayuda, acogiendo a refugiados ucranianos, etcétera, mientras que nadie quiere intervenir en esa otra parte. Ese double standard está perjudicando, puede generar toda esa inestabilidad ya más grave, pero además, y para mí es casi tan importante, aunque humanamente quizás menos impactante, es lo que ha impedido la modernización y progreso del mundo árabe en los últimos 20 años y es lo que puede seguir impidiéndolo durante los próximos 20, así de grave. Damos un salto porque el mundo es muy grande. Javier, ¿tenemos que tener miedo de China? ¿Cómo nos afecta esa rivalidad entre China y Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado tradicional en Europa? Yo creo efectivamente que la rivalidad estratégica, porque va más allá de una cuestión económica o política, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China va a marcar el devenir del siglo XXI. A China, bueno, no hay que temerla, simplemente hay que tratar de comprenderla. Y en ese sentido, la perspectiva de la Unión Europea, que define a China desde una triple perspectiva, es un socio, porque en algunos ámbitos es inevitable trabajar con China. Por ejemplo, el cambio climático es un rival estratégico y es un competidor económico. Yo creo que ese es un enfoque, como digo, que define bien la relación, al menos de la Unión Europea con China, pero siempre que me refiero a China, me gusta destacar que Asia no es China y que hay otras potencias, en particular la India, pues que van, dicho coloquialmente, pisando fuerte. Demográficamente ya cuenta con más población que China y sobre todo está logrando con apoyo de Estados Unidos y de la práctica totalidad de países occidentales consolidar un concepto que, como digo, poco a poco está calando, que es el del Indo-Pacífico. Ya cada vez se habla menos de Asia-Pacífico, se considera que Asia-Pacífico concede a China un lugar de centralidad y se habla del Indo-Pacífico. ¿Y eso qué denota? En primer lugar, por eso del Indo, que India está llamada a jugar un papel más
central. Y en segundo lugar, algo que resulta novedoso, ponemos en contacto dos grandes masas oceánicas como son el Índico por un lado y el Pacífico por otro. La Unión Europea, una vez más, en 2021 adoptó su estrategia para la zona y la llamó así, Estrategia de la UE para el Indo-Pacífico, en torno a 6 áreas de trabajo. Pero más allá de ese ascenso o convergencia de China, a los que me refería anteriormente, nosotros pensamos que Asia, al menos en el plano comercial, estará cada vez más replegada en sí mismo. Como saben, hace un par de años, se firmó el RCEP, en sus siglas en inglés, Regional Comprehensive Economic Partnership, que es la mayor zona de libre cambio, de libre comercio del mundo. Y eso inevitablemente va a generar barreras arancelarias para aquellas empresas de terceros países que no pertenezcan a la región. Así que, si es una amenaza, China lo será principalmente para sus vecinos y en última instancia para el resto del mundo, pero ahora mismo hay que tratar a China como lo hace la Unión Europea, de una manera equilibrada, tendiéndole la mano, socio, tratándola como un competidor económico, porque lo es, y también sabiendo que es un rival sistémico que cuestiona algunos de los principios y valores que sostienen el actual orden internacional. José María, ahora al ver que se prolonga la guerra de Ucrania, crece el temor, sobre todo en los países vecinos a Rusia, de que esta guerra se extienda, y a la vez aumentan las voces que dicen que hay que invertir más en defensa, que va a llegar un momento en que Estados Unidos ya no nos proporcionará ese tradicional apoyo que permitía de alguna forma pues, que Europa se sintiera respaldada. ¿Crees que realmente esa inversión, ese aumento de la inversión en defensa es la única forma de prevenir, prepararse contra esa eventualidad de que se desborde la guerra contra Ucrania? ¿Hay otros caminos? Yo creo que es parte del camino que es necesario, y que la Unión Europea, los países europeos han hecho un aprendizaje rápido ante la invasión rusa de Ucrania. Han hecho cosas en muy pocos años impensables, en sanciones, en financiación de compras de armas, en dar la bienvenida a millones de refugiados, sin crear un estallido social. Ha habido un aprendizaje muy rápido. Josep Borrell lo explica muy bien con la frase Europa es un herbívoro en un mundo de carnívoros. Nos hemos despertado a un mundo peligroso, hemos salido de un ensimismamiento. La Unión Europea es el mejor proyecto político que hemos hecho nunca los europeos, de paz, de prosperidad, de democracia, de oportunidades, pero le ha faltado esta dimensión de seguridad. La OTAN afortunadamente ha resucitado, pero no basta con la OTAN. Necesitamos, también lo ha dicho muy bien Angela Merkel antes de despedirse, tomar el destino en nuestras manos, y la defensa es una columna vertebral. Estados Unidos, su principal prioridad estratégica, lo explica muy bien Javier, es China, es esa rivalidad de dos superpotencias que entienden que son incompatibles entre sí, que no es exactamente la visión europea. Y por lo tanto, la pregunta de Estados Unidos que nos hace los europeos es: ¿la relación transatlántica va a funcionar en el Pacífico? Y la respuesta es depende, ¿no? Depende de lo que quieras hacer en el Pacífico. Tenemos que hacerlo proyectando nuestros intereses y valores. La industria alemana, por ejemplo, no puede salir de China, se acabaría. Hay muchas razones para tener nuestra propia estrategia, nuestra propia visión, pero hay que respaldarlo con capacidades en seguridad y defensa. Estamos avanzando, no lo suficientemente deprisa, porque el mundo acelera mientras nosotros damos simplemente pasos, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad. Yo no creo que simplemente subir los niveles de gasto, hay que pensar muy bien en qué se gasta, cómo se coordina, cuáles son las instituciones que lo hacen. Hay una dimensión también, porque la seguridad hoy en día supone hablar de seguridad, de tecnología, de migraciones. Es decir, no es simplemente el gasto en defensa. ¿Y cómo van a afectarnos las elecciones de noviembre? Yo recuerdo cuando estaba en la redacción solíamos bromear, elecciones de noviembre me refiero a las de Estados Unidos, claro está, solíamos bromear que las elecciones de Estados Unidos eran unas elecciones que nos afectaban a todos, pero en las que no podíamos votar. ¿En qué manera estimas, que tú eres un gran conocedor
de las relaciones transatlánticas y de Estados Unidos, estimas que van a afectar a esa relación y a la visión del mundo, ¿no? Pues, por responder brevemente, Estados Unidos se está jugando su democracia en estas elecciones, porque Donald Trump es una persona que no tiene un compromiso con valores democráticos y constitucionales, como ha demostrado, es una amenaza para la democracia de su país, y el resto del mundo también está pendiente de un hilo, porque la visión de Trump de la política exterior es impredecible, está basada en el proteccionismo, en una mentalidad de choque, que es lo contrario de lo que necesitamos en este mundo tan complejo, tan peligroso. Necesitan pactos, alianzas, instituciones multilaterales. Trump ha definido a la Unión Europea como un agujero del infierno. En fin, no sé si la traducción es inquietante o simplemente es una mala traducción, ¿no? Esto no quiere decir que si gana Biden, y yo creo que ahora hay más posibilidades que hace un mes de que Biden gane, las cosas vayan a ser maravillosas para la Unión Europea. Biden está practicando una política proteccionista, es el último presidente que se siente europeo, se siente irlandés para desesperación de los británicos, y las élites en Estados Unidos ya no miran hacia Europa, no se forman en temas europeos, no tienen esa vinculación de esta larga época dorada, ¿no? desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cristina, ¿cabe Rusia en Europa? Pues está claro que la Rusia de Putin no, en cuanto a lo que ha representado para Europa la agresión que ha realizado y lo que representa para la ciudadanía en Rusia de dictadura, de falta de respeto de libertades, etc. Y este es un gravísimo problema para los europeos de la Unión Europea, para los países vecinos y para el mundo entero. Hay importantes asuntos a nivel global que solo se resuelven con el acuerdo de las principales potencias, las que están en el Consejo de Seguridad y son permanentes, y Rusia es una de ellas, ¿no? Por tanto, es uno de los grandes desafíos que tenemos, cómo evolucionará Putin y su país, con muy poca capacidad de influencia. Y lo más chocante es que nos damos cuenta cada día de nuestra falta de capacidad de influencia. Fijaros, Rusia va a crecer económicamente más que la mayoría de países que van a crecer económicamente hablando. Y lo va a hacer pese a las sanciones económicas que el mundo occidental ha impuesto por la guerra de Ucrania. Entonces, no somos eficaces ni en los aspectos más represores, por así decirlo, de controlar. Fijaros cómo vamos a poder ser eficaces en llegar a la población, a la opinión pública rusa, para que se sientan que hay un mundo distinto del que este autoritarismo de Putin que nos ha llevado a esta situación tremenda en Ucrania y internamente, ¿no? Lo vimos, ¿no? Con el asesinato de Navalny y cómo la gente con valor se manifestó. Por tanto, en un momento dado del fin de la Unión Soviética, yo me acuerdo que trabajaba y vivía allí, y esa apertura que se fue trabando entre Rusia y los países de la antigua Unión Soviética y Europa, incluso una alianza, un acuerdo con la OTAN, bueno, pues también es un mundo como el que hablábamos del año 2002, de un proceso de paz en Oriente Medio, ¿no? Que se nos ha venido abajo. Por tanto, para reconstruirlo necesitamos muchísima energía diplomática, muchísima paciencia estratégica y sobre todo ser más eficaces en las medidas que tomamos para que en algún momento dado este espacio continental Europa-Rusia sea un espacio de contacto que ahora es de gravísima fractura y de grave amenaza para
la ciudadanía rusa y sobre todo, y también sobre todo en este caso para Ucrania y los países fronterizos y el resto de Europa. Sí, has mencionado a Navalny y quería recordar a todos, si no tenéis una copia de la revista, he visto que a la entrada había ejemplares, que hay un estupendo artículo de cómo Navalny ha cambiado Rusia en este ejemplar. Vuelvo al Mediterráneo, Senén, que nos pilla también muy cerquita. Y has mencionado el diálogo euromediterráneo que de diferentes formas, Proceso de Barcelona y otros nombres que se han ido poniendo a lo largo de los últimos 20, 30 años ya que llevamos. Siempre se ha presentado como una forma de tender puentes entre el sur y el norte del Mediterráneo. Estas terminologías geográficas son un poco relativas, pero bueno, abrir canales en los que todos los países que son ribereños pudieran expresar sus necesidades, sus preocupaciones, dialogar. Y yo siempre he tenido una duda que estoy segura que hoy me vas a resolver tú. ¿Es posible ese diálogo cuando los países de la orilla sur no son democracias? Porque es verdad que desde el norte tenemos esos dobles estándares que mencionabais, pero en el otro lado tenemos autocracias que no responden a las necesidades de su población. ¿Cómo combinamos esto? Ahí puedes tomarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Todos los partidarios del realismo político, cuya máxima expresión hoy en día es China, dirían: yo me relaciono con todos los estados, de estado a estado, y no me meto en sus asuntos internos y tiro para adelante y hago con ellos los negocios que sean. Nosotros hemos partido de la base, no sé si ingenua o no, pero creemos que es posible avanzar hacia un mundo que crea en unos valores de democracia, de humanistas, etc. Y al menos intentamos que eso de verdad sea algo que informe al menos nuestro entorno más inmediato. Entonces hemos tenido dos grandes políticas, uno hacia el este, incorporando a Europa Central y Oriental, acercándola a la Unión Europea. Hemos fracasado con Rusia, pero bueno, todos los países que incluso han entrado en la Unión Europea, no está mal el cambio que ha habido desde el 89, y la política de vecindad ahora con los vecinos de nuestros vecinos que ya han entrado, que quedan allá, entre ellos fundamentalmente Ucrania, y la política hacia el sur. Bueno, yo creo que, simplificando mucho, el mundo se divide en dos clases de sitios: aquellos a los que todo el mundo quiere ir, véase Europa, y aquellos de los que todo el mundo se quiere marchar, véase, por desgracia, Cuba. Yo vivo unos años en Berlín, estaba claro que querían marcharse. Curioso, en Berlín había la sensación de que que los alemanes orientales en esa época estaban, bueno, la época previa justo a cuando yo llegué, estaban encerrados allá. No, el que estaba encerrado era Berlín, pero la sensación de libertad en Berlín cercado era tal que todo el mundo, los de Alemania Oriental, querían ir a Berlín. Bueno, pues entonces Europa hemos construido este precioso estado del bienestar en los últimos 50 o 60 años por el éxito de esa gran operación de construcción europea, pero claro, eso ha tenido tres bases. Es una cosa que he intentado explicar en el artículo que he puesto en el volumen de homenaje a Piqué. Una, que nuestros gastos de defensa nos la ha pagado Estados Unidos y por tanto hemos podido dedicar mucho más recursos a crear el estado del bienestar con las pensiones, en fin, el seguro de desempleo, la enseñanza, la sanidad, etcétera, que hubiera sido bastante más complicado si en una situación como la que teníamos, incluso más grave que ahora, con el oso soviético ahí que se giraba en la cama y nos aplastaba, O sea, pero ese gasto lo teníamos pagado. En segundo lugar, en los últimos decenios, sobre todo por parte de Alemania y las economías potentes de Europa, pues a base de tener una economía basada en energía barata procedente de Rusia, el gas, etcétera, eso también se ha venido abajo. Y en tercer lugar, a base de la disponibilidad de todo tipo de bienes de consumo baratos traídos de China. Y con el COVID eso también empezó a ver que ahí se rompían las cadenas de valor, no tenemos seguridad de aprovisionamientos, etcétera. Inventamos, por tanto, incluso una nueva terminología. Ahora ya la soberanía no es una soberanía de poder militar, sino soberanía alimentaria, soberanía de los aprovisionamientos, sanitaria, etcétera, ¿no?
Por consiguiente, se nos ha venido abajo parte de las bases en las que se ha sustentado la construcción de ese precioso estado de bienestar que existe en Europa, que es único en el mundo, por otra parte. Uno se puede morir a la entrada de un hospital en Estados Unidos y si no tienes la chequera disponible, pues a lo mejor ahí te dejan. Ahora, desde Obama para acá, mejoró un poco, pero no tanto. ¿Ven? Lo que hemos de conseguir es seguir siendo ese mundo al que la gente quiere ir, aunque hemos de intentar regular los flujos, que la gente venga de manera organizada, que vengan los que puedan encontrar empleo y sobre todo que en sus países de origen no tengan que marcharse corriendo porque sea un desastre, sino que ayudemos que la gobernanza en su país, no sé si nosotros o quien sea, pero vamos, que la culpa es de la situación prevaleciente de los sitios de donde la gente se quiere marchar. Bueno, pues hemos de conseguir que eso de que Europa, que es el sitio donde todo el mundo siga irradiando hacia su entorno esa estabilidad y posibilidades de progreso, como hemos hecho en Europa y como estamos intentando hacer hacia el sureste del Mediterráneo, que yo creo que además está claro que tendremos que incluir al conjunto de África. Y los europeos todavía no nos hemos planteado lo que eso va a costar, y va a ser mucho, en términos económicos para empezar, porque si no arreglamos de alguna manera o ayudamos a que se arregle el conjunto de África, esto no va a funcionar. Por consiguiente, la cosa es cómo conseguimos que esa, digamos, asociación euromediterránea pues no se vea perjudicada por las inestabilidades que estamos viendo y que me refería antes, bueno, pues como lo que estamos viendo en Gaza, por ejemplo, o la propia guerra de Ucrania está también repercutiendo en inestabilidad en ese sentido. Lo que estamos viendo en el Sahel, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí, claro, tampoco se puede ser tan herbívoro como decíamos antes, ¿no? Cuando vemos pues, las operaciones de los Wagner en todo el Sahel, por caso, ¿no? Desde primero se van en el año 15, se van a Siria y le dan la vuelta a la guerra civil en Siria. De ahí saltan a Libia y se instalan en Benghazi. Y de ahí han saltado al Sahel y del Sahel ya están saltando a algunos países de África subsahariana, meramente a través de la intervención militar, porque no olvidemos que Rusia ha perdido respecto de la URSS la mitad del territorio y más de la mitad de la población, o al revés, pero vamos, más o menos la mitad de cada cosa. Entonces, hemos de, no sé si ser carnívoro o no, pero hemos de saber manejar con inteligencia, ahora que veo este número aquí dedicado a Josep Piqué, con la clarividencia que personas como Josep Piqué podían tener, y hemos de conseguir manejar todo eso, que no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil, pero hemos de conseguir que Europa siga siendo aquel sitio donde todo el mundo quiere ir, mejorando además la situación de aquellos sitios de donde toda la gente se quiere marchar. Javier, nos precisabas me ha parecido una lección importante, cuando yo te preguntaba tanto por China, estamos todos obsesionados con China, la importancia de India también, porque es verdad que ha superado en población, que es un país, casi un continente en el mismo. Me gustaría que acercáramos un poco cuál es la posición que tanto India como China, ahora te pregunto ya por los dos, ya he aprendido, tienen respecto a las guerras de Ucrania y de Gaza, para ver un poco cómo podemos vincular ese continente asiático que es un poco el futuro, que es tan prometedor, que está creciendo, con los problemas inmediatos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando hablaba anteriormente de ese desplazamiento del eje de poder desde un ámbito euroatlántico a uno más asiático, también debemos tener en cuenta que los problemas del primero serán cada vez menos relevantes y que prevalecerán otros problemas que están teniendo lugar ahora con menor intensidad en los medios de comunicación fuera de ese territorio que es el territorio formado por Estados Unidos y el continente europeo. Los asiáticos nos suelen decir que debemos dejar de creer que los problemas europeos son de todo el mundo y los problemas del resto del mundo solo de ellos. Y que en ese sentido la guerra de Ucrania es un desafío grave a la integridad territorial de un país, pone en cuestión los valores que inspiran la Carta de Naciones Unidas, el proceso de construcción europea,
Pero claro, a un bangladesí o a una persona que no forme parte de esa concepción del mundo muy eurocéntrica en algún sentido, no le es tan acuciante. Lo que debemos es hacerles partícipes de la solución. De ahí que visiones procedentes de países como China para solucionar conflictos como el israelo-palestino al menos deben ser escuchados y ponerse sobre la mesa. Otra cuestión es que en el caso de China sus soluciones sean más bien expresadas de manera un tanto grandilocuente, en términos muy genéricos, la solución de los dos estados, el respeto de las fronteras, pero eso a veces se queda, como digo, en meras declaraciones, pero debemos involucrarles en la solución, dejar de pensar que nuestros problemas son los de todo el mundo y no al contrario. Está habiendo, me lo recordaba hace unos días nuestra embajadora en República Democrática del Congo, hay un país como Ruanda que tiene tropas regulares desplegadas en el territorio congoleño y salvando las distancias no es comparable a Ucrania, pero realmente se están violando las fronteras de un país africano por parte de un vecino. Así que pensemos más allá de nuestros parámetros eurocéntricos y veamos que hay más mundo que Europa y que también en Asia hay grandes desafíos a la seguridad. Pongamos por caso la posición de expansión marítima de China en el mar del sur de China, el desafío que supone el régimen norcoreano, en fin, que Ucrania está ocupando el centro de nuestras preocupaciones, es un ataque al corazón de Europa, pero que hay desafíos de una magnitud equivalente fuera de lo que es Europa y Estados Unidos. Sí, es una buena lección de humildad. José María, voy a acabar la ronda de preguntas antes de dar paso al público contigo, porque me ha surgido una terrible duda. En realidad la llevo pensando hace tiempo, pero ha sido al escuchar a Senem, cuando él nos hablaba de Europa como esa parte del mundo a los que todos quieren ir, porque es verdad que hemos alcanzado un nivel de desarrollo, de avances sociales, económicos, incluso políticos, que si uno mira al resto del mundo, pues la situación es claramente ventajosa con respecto a la mayoría del resto de los países. Y a la vez, los europeos somos terriblemente pesimistas, autocríticos. El caso de España yo creo que ya es el culmen, nos parece que todo va mal, nos fustigamos constantemente. ¿Qué crees que hay detrás de este no reconocer o no valorar suficiente eso que hemos logrado, esa incapacidad quizá para conservarlo si empezamos a tirarnos los trastos unos a otros? Yo creo que dos cosas. Uno, que afortunadamente hay pensamiento crítico, tenemos capacidad de cuestionarnos. Yo creo que el progreso europeo ha venido siempre de esa capacidad de ver todo lo que falta y de cuestionar las cosas. Esto, por ejemplo, no ocurre en China, no hay esa autocrítica continua. En Estados Unidos yo lo que veo también cada vez menos, lo que hay es un nacionalismo a veces de trazo grueso. Pero Europa tiene esa cualidad desde la Ilustración de cuestionárselo todo. Y luego también yo creo, y esta es una idea de un buen amigo filósofo, Javier Goma, que hemos llegado a un punto de desarrollo material, pero también moral, si pensamos en los derechos fundamentales, en la protección de las minorías, en que la ley del más débil está en lo más alto, en la legislación europea y no la ley del más fuerte, ¿no? Que tenemos un alto nivel de exigencia y por lo tanto nos escandalizamos mucho de lo que va mal y le ponemos mucho foco. Y eso yo creo que hace que nuestras vidas, por decirlo así, no sean vidas felices, pero sean vidas en las que aspiramos a vivir con dignidad, que es exactamente lo que dice Javier Goma. Así es muy bien. Pues creo que es un estupendo resumen antes de dar paso a las preguntas que pueda haber entre la audiencia, el público. No sé cómo tenéis organizado el sistema de preguntas, si hay alguien con un micrófono, simplemente levantáis la mano. Sí, me llamo Josep Casaus.
Soy el director de comunicación de Casa Asia y bueno, quiero agradecer este interesante debate. Y me gustaría formular una pregunta también que está muy relacionada con el mundo que nos viene, en este caso con respecto a Europa. Y es que me gustaría interpelar a los ponentes a ver qué opinan ellos de la importancia de las próximas elecciones en Europa. Creo que son determinantes porque también nos llevan hacia un determinado mundo, ¿no? Y también qué tipo de vinculaciones resultado puede ocasionar con respecto a Asia o a otras partes del mundo. Pero sí, ¿cómo valoran estas elecciones que son tan determinantes para Europa? Gracias. Pues empezar por el orden que queráis, porque quiero oír vuestras 4 opiniones. Pues voy a empezar yo. Pues yo creo que son muy importantes. Primero, parece que hay una sensación en la opinión pública que lo son porque los sondeos están dando que puede haber un incremento de participación, que en España generalmente es muy alta, más del 60%, pero no todos los países de la Unión. La última vez la media de participación fue por encima del 50%, o sea que es muy importante. Pero políticamente hablando, por varias razones, pero una os lo voy a contar, a ver si os suenan estas cifras. Las elecciones del 19 significaron un gran cambio en el Parlamento Europeo porque las dos principales fuerzas, socialdemócratas y el Partido Popular, dejaron solos de poder de alguna manera dominar la agenda. Se necesitó a partir de ese momento otras fuerzas políticas para obtener la mayoría de los 700 y pico votos o escaños. Ahora van a ser 715, el número ha cambiado a razón del Brexit. Por tanto, ya no era suficiente el pacto de las dos grandes formaciones. Los liberales, el famoso Renew europeo, entró en la ecuación. A veces los verdes, pero sobre todo Renew, y los tres se repartieron de alguna manera los liderazgos en las instituciones. La señora von der Leyen por el Partido Popular, el presidente del Parlamento por el Partido Socialista, luego se cambió a una popular, y liberal el presidente del Consejo Europeo. En estas elecciones es muy posible, en función de los distintos sondeos que estamos viendo, que se pudiera alcanzar una mayoría política desde todos los partidos que están en el centro, derecha y extrema derecha y derecha extrema. Es decir, Partido Popular Europeo, más la formación más a la derecha, más la formación de la otra derecha. Y que pudiese esa mayoría pues tener la mitad como mínimo de los votos. Por tanto, se podría excluir, porque parece que los liberales podrían descender, los socialdemócratas se podrían mantener, pero que habría un aumento importante de la derecha y de la derecha extrema. Lo cual vamos a ver qué dicen los ciudadanos europeos. Y ello podría dar a una situación, y es que por un lado, se podría mantener este pacto institucional de las fuerzas del espectro centro, pero un pacto más político en los votos sobre las políticas, por tanto, un escoramiento hacia la derecha de las políticas, con impacto en todo lo que es la agenda verde, en todo lo que es otro tipo de agendas más sociales. Hemos tenido una agenda europea en la última legislatura muy versada en temas de igualdad, bastantes directivas interesantes sobre protección de los temas de igualdad y sobre todo el gran paquete legislativo verde. Por tanto, importante. Estamos viendo también que el número de países donde la extrema derecha está formando parte del Ejecutivo puede darnos comisarios o comisarias en el colegio de comisarios de extrema derecha. En este momento tenemos uno. De los 27, Hungría. Un comisario entre 27
pues está más o menos limitado entre Van der Leyen y el señor Borrell. Yo creo que el comisario húngaro está en... Pero si ya tenemos comisarios de ese ámbito, pues de Italia, ahora el comisario italiano es un socialdemócrata, pero lo más probable es que no lo sea el próximo, o Suecia, que ahora tiene una comisaria socialdemócrata, el próximo no lo tiene, o Finlandia, o Holanda, que todavía están pactando gobierno. Por tanto, sí que hay un elemento importante de posible viraje. Tú hablabas muy bien de Estados Unidos, la importancia de las elecciones de Estados Unidos, que puede haber un viraje a posiciones de extrema derecha o de derecha extrema, y en Europa yo creo que no estamos alejados. Por tanto, sí me parece que son unas elecciones muy importantes y, como todas, cada vez más porque la legislación europea es clave, y luego porque además de esta agenda verde tan transformadora, tan importante y tan necesaria, que tenemos toda una agenda de autonomía estratégica abierta, de reindustrialización, que necesita pues, de unos apoyos políticos fundamentales. No sé si he respondido a la pregunta. Pues recogemos alguna pregunta más. Creo que había otra mano levantada por ahí por el fondo, ¿no? Mi nombre es Daniel Araza, periodista, y soy al frente de entidades familiares y culturales. Y muchas gracias por la panorámica que nos habéis trazado de todo, de este mundo que nos viene. Yo quisiera centrarme un poquito más en algo más inmediato y, teniendo en cuenta que hay muchos focos de tensión, quizás las cosas no pueden resolverse de golpe, pero quizás hay que ir individualizándolas y apagar uno u otro, ¿no? Y concretamente Ucrania, Rusia. ¿No creen que Ucrania está derrotada en realidad y por tanto sería realista para acabarlo, reconocerlo, no pensando que Occidente siga apoyando teóricamente a Ucrania cuando saben que no saldrán adelante y posiblemente tenemos un foco que se va a eternizar y que al final será peor? Ucrania no está derrotada. Ucrania está resistiendo. Estamos en una guerra de atrición. Si la guerra se alarga mucho, es verdad que es posible que termine mal para los ucranianos. Pero no es una guerra solo de Ucrania, es una guerra en la que estamos todos los europeos concernidos ante una agresión, una violación flagrante del derecho internacional, y además con un dictador como Putin que no se va a quedar simplemente en Ucrania, sino que va a amenazar, está amenazando ya la estabilidad de la frontera este europea. Empieza a haber un poco de cansancio en Europa, en Estados Unidos, que han sido los principales proveedores de ayuda militar, Trump por razones electorales, básicamente por una razón indirecta, para que no se empiece a resolver el problema de la frontera sur, están bloqueando un paquete muy importante de ayuda en el Congreso, en la Cámara. Es un momento decisivo, pero yo creo que es el momento en el que los europeos, en lugar de ir por detrás de la curva y ayudar siempre con un poco a cuentagotas, ¿no? Pues eso, primero mandando cascos, luego mandando los Leopard que nos sirven, luego tenemos que dar a nuestros aliados ucranianos la ayuda financiera y la ayuda militar, sobre todo, que les permitan frenar a Rusia. Hay un punto clave, no me quiero poner muy de análisis militar, ¿no? Pero que sería darles la capacidad de destruir la parte de logística, que además es por red ferroviaria, es decir, es estática. Para eso necesitan los misiles Taurus alemanes y otros de largo alcance. Es decir, que todavía la última palabra no está dicha y que depende en buena medida de nosotros. Yo creo que no podemos caer en ese fatalismo. Si lo miramos con una perspectiva histórica, esta es una guerra que nos concierne a todos. ¿Más preguntas? Después aquí, por favor, que hay una ahí detrás. Cuando terminen ahí, hay dos delante también. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez, gran admirador de Josep. Quiero decir que el acto de hoy es para honrarle y además tenerle un gran aprecio a Josep. El título de El mundo que nos viene. Yo le voy a hacer la pregunta relativamente muy clara. Europa está envejeciendo. Es decir, según todos los comentarios y todas las estadísticas,
Europa envejece. ¿Qué futuro tendremos con una Europa envejecida cuando hay una... y voy a decir, quizás no sea la palabra adecuada, pero estemos invadidos por personas que reproducen más hijos que los españoles y que los europeos. Quiere decir que dentro de X años, probablemente quien esté viviendo más en Europa sean todas las personas que nos están entrando en Europa. Nos encontraremos en un mundo cambiado totalmente. No sé qué opinan ustedes en este sentido, de cómo puede la vida cambiar a nivel europeo en Europa por la inmigración, la cual se reproduce constantemente. Digamos, nosotros tenemos un hijo, 2 hijos, y ellos tienen 6, 7 hijos. Dentro de 50 años estaremos dominados por ellos. Muchas gracias. ¿Respondes? Pues me señaláis a... Sí, porque es el más joven de espíritu del grupo. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que si usted se mira las estadísticas, lo que descubrirá es que justamente necesitamos inmigrantes, ¿eh? Y no me extrañaría que en su familia como la mía, como decía antes, pues estén necesitando ayudas por parte de inmigrantes, y que no sé cómo nos lo haríamos en mi familia, y no sé si en la de usted, sin esas ayudas. Es decir, a mí me recuerda mucho, yo soy de aquí, soy de Valls, aquí al lado de Tarragona y tal, y bueno, cuando era pequeño, eso ya hace un tiempito, ¿no? Eran en los años 60, había una inmigración que yo creo más fuerte que la de ahora, ¿eh? Era gente que, bueno, para mí, yo nunca había hablado castellano antes de ir a la escuela, ¿no? Hablaban otro idioma que era el castellano y tal, y hubo una cierta reacción, los charnegos, tal, no sé cuántos. Son gente que obviamente se ha integrado sin ningún tipo de problema, hablan los idiomas que haga falta, el que menos tiene 6 taxis, los otros sus hijos son médicos o lo que sea, como estoy viendo en la gente que viene de otros sitios, ¿no? Estoy viendo la gente que ha llegado, pues me da igual que sea del Paraguay, que de Marruecos, y que llevan años aquí, pues sus hijos pues han progresado normalmente, hablan el idioma del país, los idiomas del país además, y por tanto yo creo que eso es un falso problema, ¿no? Sí puede haber problemas, por ejemplo, no voy a negar que antes lo comentábamos, nos hemos visto un poco algunos de los que estamos aquí arriba. Yo creo que en Francia, por ejemplo, tienen un problema grave con eso, ¿eh? Pero que no es un problema, es un problema real, pero digamos, no es un problema que proceda de la realidad, sino de la mentalidad. Es decir, Francia tiene un problema grave porque no consigue integrar a la población de origen inmigrante, en gran medida, sobre todo, el primer grupo en esa dificultad sería los, obviamente, del mundo árabe y específicamente más todavía los argelinos, porque es que procede de una experiencia extraordinariamente traumática. Recordemos cómo se lleva a cabo la independencia de Argelia, es una guerra cruelísima por las dos partes, ¿eh? Todo eso, esa experiencia, digamos, no ya colonial, sino brutal, ha dejado su pozo y produce un mutuo rechazo. Entonces, pero eso no procede del mundo de trabajo, no están desplazando a los franceses de sus puestos de trabajo, simplemente hay un rechazo mutuo, ojo, mutuo. Por eso es más grave todavía. Es decir, muchos franceses, sobre todo obviamente los que votan a la señora Le Pen, pues no, bueno, y no solo a ella, hay otros todavía más a la derecha o más a la extrema izquierda, que los extremos se tocan. Y por el otro lado también esa dificultad de no querer a lo mejor a integrarse por distintas razones, por sentirse rechazado. Porque si te llamas Mohamed o Aisha en Francia es difícil encontrar trabajo, entonces te sientes marginado, reaccionas en contra y se produce esa situación complicada.
Pero como digo, eso no es una situación que proceda de la realidad. Puede proceder de una experiencia histórica que es real, pero no procede de la realidad. Miremos las estadísticas. Afortunadamente estamos teniendo inmigración y afortunadamente nuestros inmigrantes tienen muchos hijos. Voy a señalar una cosa además, en la que, en fin, una experiencia que me pareció luminosa. Yo viví unos años en Viena, hace unos 10 años, estuve 4 años o así viviendo en Viena. Los austríacos lo han resuelto. Hace 20 años yo vivía en Berlín y era lo mismo que en Viena entonces. Yo tengo gemelos. Mis chicos entonces eran pequeñines, iban los dos gemelos en un carrito de gemelos, un cochecito de niños. ¿Y cuál era el comentario de la gente? Oh, no decían qué monos, qué bonitos, no decían, oh, so viel Arbeit, cuánto trabajo les fue. Porque nadie tenía hijos. En Viena lo que han hecho los austríacos, lo que han hecho es que si tú tienes un hijo, te ponen 300 euros. Si tú tienes 2, te ponen 600. Si tú tienes 3, te ponen 900. Ha cambiado la demografía. Ahora los austríacos, da igual su color, no, porque se me dijeron, no, es que entonces todos los inmigrantes son los que tienen más hijos. No. Los austríacos se han puesto a la tarea también y tienen todos... ha cambiado la demografía. Entonces, yo creo que nos hemos acostumbrado todos a una vida en que las expectativas que nosotros todos nos hemos suscitado son tan extraordinarias que la gente ya no quiere tomarse la molestia si no se les da las facilidades, ni siquiera de tener hijos. Bueno, pues no nos queda más remedio que poner esas facilidades. Y cambiemos. Yo creo que, por ejemplo, ese tema de la población, que es muy importante, tiene solución. Y el caso austríaco me lo demuestra. No hay más que mirar las estadísticas. Verán ustedes, la media de hijos por familia en Austria hace 25 años a lo mejor era 1,2 y ahora debe ser como 3 y pico. Extraordinario. Por tanto, es factible. Y el problema no es la inmigración, el problema es cómo gestionarla y sobre todo cómo evitar las percepciones recíprocas que envenenen las situaciones que no responden a la realidad. Porque la realidad es que a ningún ingeniero español o abogado español le están quitando el pan ningún inmigrante. Los pobres inmigrantes trabajan recogiendo las fresas o sirviendo en los sitios donde otros españoles que se lo mandan el sueldo a casa no quieren hacer. Por tanto, yo creo que intento responder con absoluta franqueza a su pregunta. Creo que, en fin, modestamente, en mi opinión y con alguna experiencia que lo avale, el problema no está en la realidad, sino en nuestras percepciones. O en algunos casos en que esas percepciones han llevado ya a unas situaciones reales que van a ser difíciles de resolver, sobre todo, como es el caso de Francia, desafortunadamente. Pero que la manera está en resolver esas percepciones. No sé cómo es para hacerlo, confieso que ahí no sé cuál es la solución. En Francia tienen un lío gordo y no sé cuál es su solución. Pero tiene que ser cambiando las mentalidades, porque no responde a la realidad de los datos. Tenemos tiempo para una pregunta más, pero había 2 personas que habían levantado la mano aquí delante. Entonces sugiero que cojamos las 2 preguntas a la vez y alguien más ahí. Cogemos esas 3 preguntas a la vez e intentamos contestar muy condensadamente para que nadie se quede sin... Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel Sanz. En este momento estoy jubilado. Un poquito más alto, por favor. Sí. Miguel Sanz, sí. Mi admiración por Josep Piqué. Me parece estupendo y corto este homenaje. Quería preguntar sobre las políticas o programas de la Unión Europea sobre el cambio climático y más en el sentido que Stefano Mancuso en su libro Fitópolis, publicado recientemente, avala sobre los grandes movimientos migratorios que se van a dar, cómo se van a gestionar y cómo se va a regular o gestionar la demanda energética que estas ciudades tienen. Habida cuenta de que se dice que el 75% de la población mundial vive en ciudades
¿Y qué vamos a hacer porque este cambio climático cada vez está más acelerado? Hay mucha gente que ni le preocupa ni es consciente de esto. Pero bueno, esta es la pregunta abierta. Gracias. Pues, si cogemos las otras dos preguntas que había por aquí delante, vamos a tener que hacer otra sesión para el cambio climático, porque realmente esa pregunta requiere una hora entera, por lo menos. Muchas gracias. Soy Enric Barlet, profesor de Derecho Público en la Facultad de Derecho de SADE. Y gracias por las presentaciones y por este contexto tan interesante y tan completo que nos han dado. Se han referido a la calidad de la persona a la que hoy homenajeamos, a Josep Piqué, no solo por su competencia profesional, que no está en discusión en ningún caso, su capacidad de trabajo, ese leer esos dosieres que le iban cayendo cada día sobre la mesa, sino a su manera de ser, empática, buscando transacciones, buscando acuerdos, buscando solucionar problemas, y no hacer del problema el motivo de permanecer en el cargo. Esto, pues nos quedamos en la Unión Europea, en los diferentes Estados miembros, tampoco es tan abundante en nuestros diferentes líderes a nivel de Unión. No les planteo una cuestión de relaciones internacionales. ¿A qué se debe que no venda demasiado, viendo las expectativas que nos daba la señora Gallach sobre votos, al menos en una franja de los que parece que iban a ganar o podrían ganar? ¿A qué se debe el que este espíritu de vamos a resolver problemas, yo no me voy a encasquetar en mis ideas, en mis prejuicios, voy a intentar interpretar qué es lo que usted quiere y a ver en qué nos podemos poner de acuerdo? Esto no está de moda. Evidentemente no es tampoco la política del señor Trump, pero quedándonos en Europa, ¿a qué lo atribuyen ustedes? Muchas gracias. ¿Y había una pregunta más? Listo. Muy bien. ¿Ahí al fondo? ¿Sí? Yo soy una ciudadana de a pie, no tengo... a mí lo que no tiene nada que ver con estos temas, el tema que me preocupa es Marruecos. O sea, Marruecos, que lo tenemos ahí al lado, se va rearmando. ¿Se puede confiar en el rey de Marruecos? Esta es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto vamos a intentar brevemente. ¿Hay otra pregunta más? La última. Bueno, pues cogemos una más ahí al fondo y tenemos que cerrar porque si no nos quedamos a dormir aquí. Una pregunta muy corta. Enrique Torrella, soy director regional para África-Eurasia para una ONG norteamericana, Hayas. Mi pregunta es muy específica. Cuando uno piensa en política exterior, relaciones exteriores, los grandes actores son los estados, los países o instituciones regionales como la Unión Europea. Tal como está evolucionando el mundo que nos viene, la sociedad civil, en un sentido amplio la sociedad civil, ONGs, asociaciones empresariales, etcétera, naturalmente multinacionales seguro, ¿van a tener un rol en el mundo de las relaciones internacionales? Gracias. Bueno, pues como hay 4 preguntas, sugeriría que cada uno de vosotros elijáis quién le apetece responder al cambio climático. A mí me toca la que me toca. Sí, ya te la tengo guardada. José María, ¿te animas con el cambio climático? Venga. Yo creo que la Unión Europea es claramente un líder global en este terreno, que es una amenaza existencial para todos y que además es muy activa en algo que a veces se olvida, y es cuál es el régimen multilateral que te permite encontrar soluciones. No basta que la Unión Europea haga mucho, y lo está haciendo, además muy bien, para conseguir esta transición a una economía verde. Además, hay que conseguir que los países en vías de desarrollo, que China, que Estados Unidos, los grandes contaminantes, también se sumen a este esfuerzo. Y ahí, la que más sabe de esto, por supuesto, es Cristina, con su experiencia en Naciones Unidas, pero el modelo que tenemos, un modelo horizontal de las COP, es imperfecto. Y tenemos solamente 7 años para llegar al objetivo previsto de contener el calentamiento global. Yo creo que los europeos tenemos que invertir todavía más, no solamente en hacer bien las cosas para hacer esa transición, que por supuesto tiene un coste, va a haber ganadores y perdedores, hay que hablar de ello, hay que establecer mecanismos de compensación, sino para que esto sea un esfuerzo global y no resulte que nosotros hacemos los deberes mientras China celebra que cada vez el carbón chino está más presente, o Estados Unidos con un presidente negacionista, en el caso de Trump 2.0,
directamente deja también de avanzar. Esta es la amenaza existencial, se lo debemos a las siguientes generaciones, se lo debemos también a aquella parte del mundo que ha sido víctima de políticas muy agresivas por parte del mundo, entre comillas, desarrollado, ¿no? Hacia el planeta, hacia la salud ambiental. Yo creo que como europeos tenemos que hacer más a nivel global, sería el resumen. Cristina, ¿por qué no tenemos más Josep Piqués en la política europea? Uy, pues no lo sé. Porque son escasos. Exactamente, son escasos los que hay, como Josep se recuerda por sus liderazgos, lo cual es fundamental y sus liderazgos nos inspiran a los demás, ¿no? Quizá porque en el mundo de la política es muy duro. Quizá también porque los medios de comunicación desempeñan un papel, y yo creo que muy importante, en lo que decías, José María, de enfocarnos a las minorías o en lo que no funciona, pero lamentablemente no enfocan en las personas y en las acciones positivas que nos mueven, lo que le llamamos en inglés solution journalism, ¿no? Periodismo de soluciones que inspiran y que ponen de relieve pues, las iniciativas positivas, y que lo hacen es que el lector, una vez ha terminado el periódico, dice, wow, eso está muy bien, yo voy a intentar también hacer lo mismo, ¿no? Por tanto, ¿por qué no hay más Piqués? Porque el sistema es hostil. El sistema es hostil. En muchos casos, ahora voy a barrer para casa, en muchos casos las mujeres políticas están arriesgando muchísimo más que los hombres. Es muy duro y muy arriesgado en muchas sociedades las mujeres que se ponen al frente de liderazgos políticos, alcaldesas o líderes regionales, etcétera. Mucho más, disculpad compañeros, que los hombres, ¿no? Son mucho más vulnerables, ¿no? Por tanto, hacer posible que los sistemas que tenemos, que nos hemos dado, conduzcan, ¿no? a perfilar mejores liderazgos es muy importante. Fijaros lo que ha ocurrido también recientemente, que nos pasa a veces, denostar actitudes que luego resulta que son positivas. Hemos visto muy recientemente, ayer mismo en Portugal, que algunas de las acusaciones más fuertes de la Fiscalía contra los líderes políticos que dimitieron y que ha habido elecciones y se ha cambiado, se están quedando en nada, ¿no? Es decir, que el aguante en un proceso político de la persona que los lidera no os digo nada, ¿no? Por tanto, no respondo a la pregunta del por qué, pero quizá hay que responder a la pregunta del cómo no animamos más desde toda esta sociedad nuestra abierta a estos liderazgos. Hay una asociación o varias que a mí me gustan mucho de mujeres internacionales que lo que hacen es apoyar a mujeres para que se metan en política en países menos desarrollados, para animarlas, porque pensamos que es una buena manera de mejorar la situación. Senén, ¿podemos fiarnos del rey de Marruecos? La pregunta que me toca a mí. Vamos a ver. Hagamos, como decía el clásico, vayamos a las cosas. Por tanto, digamos, viendo la realidad y lo que dice la estadística y no atendiendo a los influjos de las ideologías. Y voy a dar un dato que a mí me parece crucial. Los países del norte de África, Marruecos en concreto, por ejemplo, y Túnez, que conozco relativamente bien los dos, desde hace muchos años. En el momento de la independencia, el año 1956, en los dos casos, el índice de fecundidad era de 7,3 hijos por mujer, bastante equivalente en los dos países. Ellos no habían iniciado todavía lo que se llama la transición demográfica, por la cual pues, ha bajado ese índice de fecundidad. En la época de nuestros padres también estábamos en cosas parecidas, ¿no? Lo que pasa es que Europa pues, hizo antes toda esa transición demográfica. En estos momentos el índice de fecundidad en Marruecos es unos 2,01 y en Túnez parecido, 2,0 y algo. Es decir, lo que pasa es que las generaciones que están... Es un fenómeno mucho más reciente. Y las generaciones que están, digamos, llegando al mercado de trabajo son las que nacieron hace 20 años, 25 años, 18 como mínimo, 35,
Y por tanto, es un fenómeno que sigue presente y creciente, ¿no? Ese exceso de disponibilidad, de juventud que busca una oportunidad y no la encuentra. Pero lo digo para tranquilizar esa sensación que tenemos de que es que va a haber una inversión. No, eso es un fenómeno que está ya en marcha, en el sentido de que están terminando su transición demográfica y que esa presión demográfica está cambiando. Es decir, Marruecos, por ejemplo, ya que vamos al caso concreto de Marruecos, es ya más un país de paso, si acaso, e incluso de destino, de inmigración del resto de África, entre otras cosas porque, como decía antes, a un nivel más modesto que el que nos gustaría para que fuera un tigre asiático. Los tigres son carnívoros, es verdad, pero bueno, hay que tratarlos con cuidado. Pero me refiero de un crecimiento fuerte. No es lo que han tenido, lo pueden llegar a tener si pacificamos la situación en el Oriente Medio y en el mundo árabe y en el Mediterráneo. Son países que desde el punto de vista demográfico esa transición ya la han hecho. Y detrás de esa cifra sintética, tan simple, digamos, ¿no? Bajar de 7,2 hijos por mujer a 2,01. Hay una inmensa transformación social, de mentalidades, de modelo de familia, de acceso de la mujer a la enseñanza. Por sin eso no hubiera sido posible, a la educación. De cambio de modernización de las mentalidades, de cambio de un sistema patriarcal a un sistema mucho más abierto, de acceso de la mujer al mundo del trabajo. O sea, todo eso se está llevando a cabo. Es decir, la imagen que seguimos teniendo del Marruecos de cuando... Y es un cambio tan reciente, comparado al nuestro, y tan, digamos, relativamente rápido, que el Marruecos que pues hemos visto cuando hayamos ido de viaje allí hace solo 20 años, tiene ya poco que ver. Es como una transformación de España del año 58 al año 78. Por consiguiente, yo creo que se aplica ahí el mismo principio que a la construcción europea, que es lo que estamos intentando, digamos, de alguna manera absorber en el buen sentido de la expresión en la economía, la sociedad, etcétera, del mundo europeo a estos socios del sur y este del Mediterráneo, y que, como en la Constitución Europea y como decían Jean Monnet y los padres de Europa, sean los intereses compartidos los que sean la base del entendimiento, la colaboración y la paz. Porque si es un socio con el que tienes muchos negocios en conjunto, pues no vas a intentar romperlos para, no sé, pues para pelearte, porque es más la pérdida que vas a tener de todas las cosas buenas que estás construyendo en común que la ganancia que puedas tener de pegarte con un vecino sin ningún provecho, ¿no? Yo creo que es esa modernización de las mentalidades, que quiere decir de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es esa solidaridad de intereses comunes lo que tiene que ser la base del entendimiento. Y yo creo que en Marruecos es un caso claro en que ha ido avanzando en ese camino. Las relaciones entre Estados siempre han sido complicadas. En Europa lo hemos superado después de, yo qué sé, siglos de partirnos la cara a garrotazos. Hemos aprendido que es mejor entendernos y tener negocios en común. Y la esperanza clara está en que al menos con nuestro entorno inmediato consigamos construir alrededor de Europa pues, ese anillo, como decían los constructores de Europa, de amigos, de socios con los que construir, bueno, un progreso común y no una vía de confrontación. Gracias. Creo que está a nuestro alcance y espero que así lo hagamos. Gracias, Senén. Y finalmente te voy a pedir mucha brevedad porque el tiempo nos hemos pasado un poquito de lo prometido. Javier, sociedad civil, política exterior, ¿qué? Muy brevemente, Ángeles. Al principio lo mencionaba, la diplomacia tiene que estar muy conectada con la sociedad civil. La proyección exterior, en este caso de España, no es más que la proyección de sus valores, de sus principios y en particular de su régimen democrático.
Y como toda democracia, la participación política y el activismo son fundamentales. Sin esa participación política, que ha de ser estructurada, ya sea a través de partidos políticos, de organizaciones sindicales o de la sociedad civil, no se va a dejar oír como debería. Así que, principio básico para que esa diplomacia, esa proyección exterior esté conectada con las necesidades de la sociedad, que la sociedad civil tenga canales de influir. ¿Pero qué está ocurriendo? Que sí vemos una cierta desafección, sobre todo de los jóvenes, hacia la política y en particular hacia la política exterior, porque ven que es difícil cambiar las cosas. Yo creo que el principio básico para que haya más participación política, más activismo, es que estos jóvenes vean que se pueden cambiar las cosas y de que haciendo palanca las cosas es posible modificarlas. Y de ahí, de alguna manera, la mayor estatura moral, digámoslo así, de las democracias que permiten ese libre flujo de ideas, de participación de todas las personas con independencia de su edad y otro tipo de consideraciones. Yo, aparte de dirigir Casa Asia, represento a España en una organización que tiene sede en Singapur y que se dedica precisamente a fomentar la participación de los jóvenes en las relaciones entre Europa y Asia, que se llama ASEF, la Fundación Asia-Europa, y que tiene su sede en Singapur. Y veo que realmente existe un enorme gap entre nuestra forma de abordar ciertos problemas y la forma que tienen de abordarlos los jóvenes, con muchos menos complejos, gestionando la diversidad a la que hacíamos referencia anteriormente de manera natural. Así que yo tengo mucha fe en que esa nueva generación resuelva el mundo que nos viene sin tanta polarización y con más piques. Yo veo a muchos piques en miniatura en la juventud con la que yo al menos he tenido contacto. Creo que es una buena frase para clausurar esta mesa redonda, pero antes quería transmitiros de parte de Gloria Lomana, que es la viuda de Josep Piqué, el agradecimiento a los organizadores y también a los ponentes por este homenaje. Gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por habernos acompañado. Y una noticia muy buena es que hay un pequeño cóctel ahora a la salida al que todos están invitados. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches.